Para el gobierno, pues tendré ISSSTE y así cada una de las instituciones. Pero tenemos una gran población a la que no podemos otorgarle trabajo y por ende pues no podemos otorgarle ningún acceso al IMSS, ISSSTE, etcétera. Entonces esta gran masa de población pues requiere atención médica. Entonces para ello establecimos hace algunos años el Seguro Popular, que ahora en este actual gobierno pues definitivamente lo cambian al INSABI, y son los que van a proteger a esa población que no tienen acceso a la seguridad social representada por instituciones que solamente pueden atender o que solamente atienden a trabajadores en los diferentes ámbitos que ya mencionamos. Entonces, ese ha sido el gran reto de todos los gobiernos: asegurar y garantizar que esta población no trabajadora tenga un acceso accesible, equitativo, etc., a un servicio de salud. Ha habido avances, pero pues aquí al final, para que todo funcione, es presupuesto. Que la política en salud se sustente con dinero, recursos, y esa es la otra parte del proceso de la política en salud. Puedo tener la conciencia que existe un problema, tenga la intención de resolverlo, algo mi programa, pero después no tengo presupuesto para financiar lo que yo necesito modificar o establecer para responder a esta problemática. ¿Vimos algo más? Vimos el Plan Nacional de Salud, que tiene 4 vertientes, y si ustedes se dan cuenta, todo se sustenta en base a lo que ya habíamos realizado en atención primaria a la salud, en lo que se refiere a los acuerdos del milenio, etcétera, etcétera. Seguimos comprometidos en salud para todos en el año no sé cuál sea, pero ese lema sigue vigente y pues definitivamente, aunque hemos tenido avances, ¿se acuerdan que revisamos los avances en relación a los indicadores del milenio? Pues seguimos teniendo muchos pendientes en cobertura, sobre todo de esa gente que no tiene las condiciones necesarias ni el presupuesto para atenderse en salud en los medios privados. Y entonces, pues ese es el reto de todos los gobiernos. En este creo que últimamente hay buena intención, pero esperemos que esto aterrice realmente en estructura, en muchas cosas. Y mientras no tengamos médicos que cuenten con una infraestructura bien establecida, con todo lo que se requiere, pues muchos médicos no van a querer trabajar en condiciones que no garanticen desde su seguridad y su buen funcionamiento, porque como médico necesito tener recursos para hacerlo bien. Si no los tengo, pues el riesgo es mío, ¿no? Puedo, tal vez no por mis capacidades de conocimiento y habilidades, tener problemas, sino porque no tuve un medicamento, no tuve las condiciones para hacer cierto procedimiento. Entonces, ese es el gran reto de los gobiernos. Y pues ahorita creo que empezamos tarde. Esperemos que el que sigue no modifique y ahora cambie de nombre y disminuya más el presupuesto que lo que ha pasado en vez de incrementarlo, pues eso al final representa un gran riesgo. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación de sus compañeros. ¿Están listos, muchachos? Sí, voy, ahorita le presento. Sí.
¿Sí se ve? Sí, ya Sí, ya se ve. Ah, ok. ¿Sí me Excelente. escucho bien? Sí, se escucha. Sí, te escuchas. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar del tema 4.3, que son los servicios de salud. Bueno, según el artículo 24, los servicios de salud se clasifican en 3 tipos y el primero es el de atención médica. En este, pues yo creo que es lo que hemos estado viendo, que es sobre la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad. O sea, son los servicios que el médico le brinda al paciente para estas 3 etapas. Y en este entran hospitales, clínicas y, por ejemplo, algunos pues servicios como las campañas o las pláticas que podrían ser, por ejemplo, las campañas de inmunizaciones o pláticas sobre la sexualidad, por ejemplo, que estas las dan instituciones que dan estos servicios de salud a la comunidad. Y en este sector se menciona que entran o contribuyen lo que son los médicos, enfermeros y farmacéuticos principalmente, entre otros. Y en el diagrama se muestra pues un esquema que es el primer nivel, que es la promoción, el segundo, que es la prevención primaria, el tercero, que es la asistencia primaria, el cuarto, que es la prevención secundaria, y el quinto, que son los cuidados de complejidad o paliativos, que también puede ser, por ejemplo, una rehabilitación. Y ese es el primero, que es el de atención médica. La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, en ese servicio, algunos ejemplos podrían ser las visitas de cuidado del niño, evaluaciones diagnósticas, visitas por enfermedad, las vacunas o inmunizaciones, exámenes físicos y, por ejemplo, también entran el manejo de enfermedades crónicas como lo son la diabetes, la presión sanguínea alta, entre otros, y pues también se manejan los exámenes de embarazos y planificación familiar. Son algunos ejemplos de esto. El segundo es el de salud pública y por eso se entiende que es el cuidado y la promoción de salud aplicado a toda la población o, por ejemplo, si estás haciendo un estudio de cierta población, pues a ese grupo preciso de la población. Y en eso es importante ya que se puede diagnosticar e investigar problemas. También se encarga de informar, educar y delegar a las personas sobre los asuntos de salud y también hay artículos y leyes que protegen y garantizan la seguridad en la salud. Y en este el papel de los médicos es importante, ya que, pues como se sabe, salud pública entra a toda la comunidad y como médicos se tiene la responsabilidad de cuidar la salud de las personas y, por ejemplo, la prevención, que es concientizar al mismo tiempo sobre eso, que era lo que nos decía una vez el profe, que también es importante educar y no solamente curar, porque pues somos médicos y también es importante la prevención. La siguiente. Y algunos ejemplos de instituciones de salud pública son algunos y creo que son los más conocidos, que es el IMSS, el ISSSTE o Pemex. Y el tercero es el de asistencia social. Y este se ocupa para muchas situaciones, pero lo más importante es que se promueve el cambio social para la sociedad, o sea, es como mejorar las condiciones para la sociedad. También se busca la resolución de conflictos que surjan en la interacción humana y el fortalecimiento y la liberación de estos objetivos para alcanzar un bien común. Por ejemplo, pueden ser los programas que se llevan a cabo para mejorar, por ejemplo, las campañas o así, que son cosas que se supone que tienen que mejorar
todos los factores o todos los programas para lograr un bien en la comunidad. A la siguiente, por favor. Y un ejemplo de asistencia social pueden ser los programas que se dan donde se puede brindar alimentación, vestido, atención psicológica o médica. Así, por ejemplo, cuando, no sé si han visto que hay veces que en los DIFs así hacen todo este tipo de cosas. Ese es un ejemplo de asistencia social. Y, por ejemplo, también entre los adultos mayores, cuando les dan, por ejemplo, sus apoyos o todo eso. Eso sería un ejemplo de asistencia social. Y el siguiente tema es el de los modelos de atención. Primero está el modelo epidemiológico, que es el que pues habíamos estado viendo, y este es el estudio de las necesidades de salud de la población. Recording in progress. Y cualquier alteración en la salud o el bienestar. Y pues se requiere de servicios y recursos para su atención. Es lo que habíamos estado viendo. Cualquier cosa que afecte a la población se maneja por el modelo epidemiológico. Y en esto entran daños a la salud que pueden ser como la morbilidad, la mortalidad, entre otros. Y estos inducen a la población a utilizar los servicios de salud, pues se podría decir que con más frecuencia, que es la prevención. Y la exposición de a la población pueden ser los factores de riesgo, los cuales se asocian con la probabilidad de que un individuo desarrolle una enfermedad en determinadas condiciones. Por ejemplo, es lo que también hablábamos una vez, que no se pueden dar las mismas condiciones en el norte que, por ejemplo, en otras regiones que no son tan calientes. O sea, son cosas diferentes. Y estos factores pueden ser iniciadores, promotores o pronósticos. La siguiente, por favor. El que sigue es el modelo sociológico y bueno, en este me basé en el modelo de Zuckman, no sé cómo se pronuncia, que en este modelo se trabaja con algo que es la red de relaciones sociales y se basa en la utilización de los servicios de salud que se dan por redes sociales, ya puede ser individual, familiar o con amigos. Y en los niveles de conocimiento que tenga el individuo, eso es como se basa su red de relaciones y así el proceso de salud de enfermedad. Y también se determinan actitudes a tomar sobre la enfermedad y su tratamiento. Bueno, a lo que yo le entiendo es así como cuando tú vas con un doctor y si tienes una persona que se enferma, tú lo recomiendas y son cosas que se van tratando así. Y ahí entra el proceso de salud de enfermedad. El que sigue, por favor. El siguiente es el modelo económico, que este propone que la salud es un bien de inversión y de consumo para estar alerta. Es decir, que no es necesario que tengas que esperar a estar enfermo para poder invertir en tu salud. Es importante que vayas a consultas o te cheques y prevengas desde antes y no esperar exactamente cuando ya te sientes mal o tienes alguna enfermedad. Y este estudio es óptimo para los recursos de la atención de la enfermedad y la promoción de la salud. Y su tarea consiste en estimar la eficacia de la organización de los servicios de salud y sugerir formas de mejorar esa organización. Por ejemplo, en este entran las personas que no tienen, por ejemplo, el seguro porque no trabajan o así. O sea, también es importante eso porque pues ellos tienen que invertir en un sector privado. Pero pues bueno, a lo que yo entiendo es a lo que va, que siempre es importante prevenir antes de que, no, o sea, no solamente esperar a que tenga la enfermedad como tal. La que sigue, por favor. Y el siguiente es el modelo biopsicosocial, que este es la interacción de los tres determinantes principales del estado de salud, que son el biológico, el psicológico y el social. Y en este se postula que los tres factores son importantes porque inciden en las conductas, los factores sociales y aparte desempeñan un papel significativo en la actividad humana o de una enfermedad o discapacidad, ya que, por ejemplo, si estás enfermo y psicológicamente tampoco estás bien, pues sí afecta, o sea, no es como que tu factor ambiótico no afecte nada, o sea, sí ayuda, por ejemplo, que tengas, pues, o sea, no al estar enfermo no puedes estar feliz, pero tampoco es como que te puedas dejar caer. Y en este se integran los factores emocionales, sociales y su forma de comportarse en la práctica médica.
Bueno, ya para terminar vamos a ver los últimos dos temas, que es el enfoque multidisciplinario y multisectorial, que pues no son como que conceptos nuevos porque los hemos visto venir desde que empezó el curso, pero pues vamos a revisarlos rápido. Siguen, por favor. Bueno, primero vemos que el enfoque multidisciplinario pues abarca un equipo de profesionales de la salud que van a incluir enfermeros, dietistas, médicos de atención primaria y administradores que trabajan juntos para brindar atención coordinada y pues de alta calidad a los pacientes dentro de lo que corresponde a la atención médica para tratar de cubrir las necesidades básicas que están relacionadas con la salud. Y luego tenemos el enfoque que es multisectorial, que es un enfoque concebido para diseñar y pues aplicar programas, políticas, leyes, investigaciones en el que múltiples sectores comunican y colaboran para lograr mejores resultados, pues en lo que corresponde a la salud pública. Y pues básicamente podemos decir que uno son como leyes y políticas y el otro se refiere a personal de salud. Es la principal diferencia entre el multidisciplinario y el multisectorial. Y pues Cada ya. sector tendrá sus diferentes disciplinas en las que participen a modificar los factores de riesgo para las enfermedades. ¿Tienen preguntas? No, doctor. Eso que dijo sería en el enfoque multisectorial, ¿no, doctor? ¿Mande? El comentario que hizo ahorita Del refiere al enfoque enfoque multisectorial. Okay. No, sí, pero dentro de cada sector también hay diferentes disciplinas que tienen que participar para establecer cómo ellos van a favorecer las acciones que se requieren desde el punto de vista de salud. Y lo habíamos visto desde antes, ¿no? Por ejemplo, para garantizar agua segura, pues necesitamos que la secretaría que corresponde a traer el agua, tratarla, mantenerla en los sitios de almacenamiento y distribución, pues lo haga de manera correcta para que el agua no represente un riesgo. Pero en ese sector pues entran múltiples disciplinas para garantizar que el agua que vamos a utilizar pues sea segura. O sea, sería como, por ejemplo, múltiples, o sea, en el multisectorial como múltiples secretarías, por ejemplo, en el caso de México. Sí, intervienen diferentes. Por ejemplo, otros sectores, contaminación ambiental, pues la Secretaría del Medio Ambiente, pero también entra la Secretaría de la Movilidad, con esto de, pues, poner semáforos inteligentes, diseñar vías de comunicación para que agilicen el tráfico, etcétera, etcétera. Y estos también del medio ambiente, pues lo de la verificación, etcétera. Entonces, como ven ustedes, muchos problemas de salud pues no solamente competen a la Secretaría de Salud, sino a diferentes sectores, ¿no? Si hablamos de promoción y educación, pues juega un papel fundamental la Secretaría de Educación Pública, que es donde probablemente podemos incidir más fácilmente en los niños que empiezan a recibir educación, que en los adultos muchas veces que ya con hábitos aprendidos y ejercidos durante muchos años, pues está muy difícil que los podamos cambiar. ¿Todos me hicieron preguntas, equipo? Bueno. Ay, no, se me olvidó. Bueno. Sale pues. Si quieren ya dejamos de compartir pantalla. Erika, tu foto de risa, de dónde estabas, que contagia esa risa que tienes. No, me la tomó una amiga en CCH. Ya.
Sí, Feliz gracias. de la vida. Sí. Bueno, vamos a hacer un recordatorio de todo esto, lo que vimos. Les comparto pantalla. Ujú. Es más que nada para reforzar lo que revisaron sus compañeros. Entonces, el tema pues, es sistemas y políticas de salud y todos los rubros que conlleva. Y bueno, pues al final lo que enfatizamos es describir y definir qué son las políticas en salud. De acuerdo a esta definición, es un acuerdo o un consenso entre las metas, lineamientos y objetivos a ser tratados en base a las prioridades de estos objetivos y la dirección que deben dirigirse para que se alcance. O sea, es qué vamos a hacer en metas para alcanzar los objetivos en base a las prioridades en salud, que es lo que decíamos, tenemos un diagnóstico previo en donde identificamos que hay una prioridad ajustada, que es lo que se menciona aquí. Prioridad ajustada, pues definitivamente es la definición de un problema. En la formulación de políticas podemos establecer también cuáles son las posibles causas que están generando el problema y en base a eso, pues definitivamente establecer planes, metas, etc. Entonces reflejan la distribución del poder y los recursos. Acuérdense que la política en salud son responsabilidad de los gobiernos y los gobiernos son quienes tienen la capacidad de decir hago esto y sobre todo dar los recursos necesarios para que esta medida o esta política que se va a establecer pues garantice tener todos los insumos, recursos, etcétera, de manera suficiente y entonces sí decir que tenemos la intención de resolver este problema. A veces, sí, Evelyn, ¿quieres decir algo? Sí, tengo una duda, profe. Y por Sí. ejemplo, bueno, yo soy ignorante, pero ¿en este gobierno se implementó alguna política en salud? Sí, la política se refleja en dónde, en el Plan Nacional de Salud, como lo vio su compañero. Entonces, ahorita que más adelante vamos a ver cuáles son los ejes que está manejando este gobierno en el Plan Nacional de Salud y sobre eso tiene que trabajar, sobre eso tiene que distribuir el poder es distribuirlo en base a la gente que participa para esto, Secretaría de Salud, subsecretarios, IMSS, ISSSTE, el director del IMSS, del ISSSTE, y los recursos, dinero. La salud pública nos proporciona un marco para reconocer los determinantes, o sea, en base de todo lo que vimos ya en epidemiología, que nos sirve para describir y encontrar posibles causas en las determinantes en salud. Entonces llegamos a esta parte, con toda esa información que tenemos en base a aplicar la epidemiología, etcétera. Entonces estamos definiendo que hay unas prioridades ajustadas. ¿Qué es una prioridad ajustada? Aquí lo definen como probablemente causas de muerte. Entonces, prioridad ajustada es un problema en salud pública que existe y que ya tenemos las determinantes y condiciones que están generando su existencia y por lo tanto podemos hacer acciones para modificarlas y que la salud de la población mejore. Y puede ser algo, una enfermedad que cause muertes, COVID. Otra sería el problema, la falta de inequidad en salud. No todos tienen el acceso y el derecho a la salud como debería de ser. Número de personas afectadas por una enfermedad o por un desastre, inundaciones, etcétera. El dengue en Chiapas, Guerrero, enfermedades en ciertos lugares en donde por sus características ecológicas, pues las enfermedades son diferentes. El costo social y económico de una enfermedad, que hace a través de qué? Causa de muerte, dejando disfunción familiar. No me muero, pero quedo
con cierto grado de invalidez y ya no genero ingresos, altero la dinámica familiar, y estoy haciéndolo más que nada en base a una situación de tipo económico. Entonces, todas esas prioridades, todos estos problemas, pues deben ser identificados por los gobiernos. Y una vez identificados, establecer la política de salud para resolverlos. Entonces, la formulación de las políticas, como su nombre lo indica, es el proceso en el que se formulan dichas políticas, vamos a entender como acciones que toman en cuenta alineamientos y objetivos independientes y particulares de cada caso. Para yo resolver lo de las causas de muerte, pues tengo que tener expertos en estudiar los padecimientos. Para garantizar la accesibilidad a los servicios de salud, pues también tengo que tener los derechos humanos, debo tener cuáles son las reglas y normas que van a regir el derecho a las instituciones. Y bueno, pues quien no tenga acceso a alguna institución, pues establecer un programa que garantice su servicio a esta población, y puede ser seguro popular antes y ahora es el Estado. Pero hay que dar seguimiento, valorar los resultados, etcétera, etcétera. Y es donde pues tenemos que hacer un punto de partida en las carreras que están aquí ejemplificadas. ¿Dónde estoy? ¿En qué situación estoy? ¿En cuánto tiempo voy a tener cambios? Y cuantificar esos cambios. Porque si no lo hacemos así, no vamos a poder evaluar si lo que encuentro después es algo que esté traduciendo que mi política en salud está funcionando. Y puedo terminar la carrera, como dice aquí, en dos opciones. Fracaso, porque desde la implementación lo hice de manera incorrecta. No se me olvidó poner mis medidas de evaluación. Y ya se acabó el tiempo y me doy cuenta que no alcancé ninguno de los objetivos que me había trazado, o puedo tener éxito porque lo hice en mi implementación, la hice correctamente. Acuérdense que mucho éxito de lo que pretendamos alcanzar, no solamente en la carrera, sino en la vida, va desde la implementación que hagamos, cómo planeamos hacerlo. Y bueno, implicará ciertos retos, ciertos sacrificios, etcétera, pero al final es parte de mi implementación, y si quiero alcanzar el éxito, pues tengo que aplicarlo. Y lo mismo sucede con los programas. ¿Qué pasa en muchas situaciones? Pues que no se evalúan los programas y nos esperamos hasta dentro de 6 años, en donde, pues, ¿qué creen? Estamos peor que cómo estábamos cuando empezó nuestro periodo de gobierno, ¿sí? Para eso, pues, definitivamente hay que hacer evaluaciones. Entonces, toda esta política de salud pues, se cristaliza, como lo dijo ayer su compañero muy bien, en el Plan Nacional de Salud, que ahora creo que estaba mucho, todos son por sexenios. Generalmente, cuando se sabe quién va a llegar a la presidencia, empiezan a trabajar sus equipos en la famosa transición, y es ahí donde se empieza a elaborar el Plan Nacional de Salud. Aquí, bueno, pues ya perdimos 2 años, estamos, creo, en la implementación apenas. Esto del INSABI, IMSS, INSABI, los PIMS, Bienestar, pues es parte de esa estrategia, pero creo que empezamos un poco tarde. Puede ser que el COVID haya pues modificado mucho de estas situaciones, pero entonces este es el gran reto que tienen los gobiernos actuales, pues para alcanzar lo que se dice aquí en este Plan Nacional de Salud. Se hace todos los sexenios, y muchas veces, como todos los documentos que se hacen del gobierno, pues se hace para cumplir con un requisito, pero desgraciadamente no siempre se llevan a cabo. Y es lo que les digo, es un programa. Planeación, organización, etcétera, etcétera, evaluación, control, supervisión, etc. Y estos son los diferentes rubros que contempla
Son 4 rubros, son 5, tomando en cuenta la pensión. El primero dice acceso efectivo y universal y gratuito. Lo que les decía. ¿Cómo vamos a garantizar que la población tenga acceso a los servicios de salud? El compromiso es que sean gratuitos, dar una atención universal, es decir, en todos los ámbitos, que sean especialistas los que los vean, que vayamos a la comunidad. Transversal, o sea, que haya desde las autoridades y todos vayan a las comunidades, quisiera verlo. Producción, precios y abasto oportuno de medicamentos. Este es el compromiso en el primer rubro, que es acceso efectivo, universal y gratuito. Entonces ya esto, empezamos de algo. Servicios de salud, ¿cuántos tenemos? Con todos sus recursos. ¿Cuál va a ser la atención universal, que es un gran reto? Pues que todos puedan atenderse en todos lados. Esto va a estar muy, muy difícil. Tenemos que dar un giro nuevo al sistema de salud, que es muy difícil que sea. Atención especializada, pues ahora ya todos somos especialistas. Antes había médicos generales, ahora son médicos especialistas en medicina familiar. Y lo que el reto siempre ha sido el enfoque comunitario. No vamos a la comunidad. No conocemos las condiciones en que viven nuestras comunidades y así nunca vamos a modificar lo que queremos que se modifique. Y lo otro, pues ya veremos, ¿no? Siempre hay problemas de abastecimientos en las instituciones, que por una causa u otra, en algunos será el impacto más grave, por ejemplo, cáncer, que es donde ha habido un gran problema, y en otros no tanto, pero sí representa que tenga mi cobertura, ya me dieron mi atención, pero eso salió gratis. Pero ¿qué creen? El tratamiento ahora me sale carísimo. Y eso lo tengo que comprar yo, porque si no, me descontrolo. Entonces, como verán, hay muchos ángulos que quedan sueltos y que al final aterrizan ¿en qué? En que el usuario, el derechohabiente, la población, etcétera, tiene que generar gastos. Por eso hablaba su compañera ahí del modelo económico, en donde la salud debe ser una inversión. Cuando ya representa un gasto, es que no hicimos bien lo que teníamos que hacer como de forma anticipatoria. Y luego el otro viene lo de mejora continua y capacidad y calidad. Y seguimos hablando de la atención primaria a la salud. Establecemos cuáles son los servicios. Primero, segundo y tercer nivel, que es el modelo integral, con eso que les vamos a dar todo. Sistemas de seguimiento y evaluación de políticas, que haya la disminución de que la existencia de diferentes culturas sea una barrera para que la atención sea igualitaria o de equidad, equitativa, manejo transparente y honesto del financiamiento, etcétera, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en los procesos. Recursos, fortalecer el Sistema Nacional de Salud, suficiencia, capacitación y profesionalización, infraestructura y equipamiento y sistemas. Todos estos se llevan a cabo mediante programas, ¿sí? Para fortalecer el nivel del Sistema Nacional de Salud, ¿qué debo hacer? ¿Quiénes son los encargados? ¿Qué va a hacer cada quien? Etcétera, etcétera. Suficiencia y capacitación. Pues a ver quién va a hacer la capacitación y profesionalización, etcétera. Todo esto lleva una serie de procesos y recursos muy grandes que, pues para echarlos a funcionar y que funcionen adecuadamente, se requiere de dinero. Y luego viene ya la vigilancia epidemiológica. Determinar las necesidades de la vigilancia sanitaria y epidemiológica, regular, o sea, las leyes, lo que vamos a ver en el siguiente tema,
cómo se regula el ejercicio de la salud en México, la salud ambiental, que también tiene sus normas y leyes, promoción de vida saludable, y otro gran reto es garantizar la seguridad de los pacientes en las unidades hospitalarias y también las infecciones de transmisión sexual. Entonces, como verán ustedes, esto es lo que habla de vigilancia epidemiológica, pero sabemos que la vigilancia epidemiológica funciona en todos los niveles y es mucho anterior a todo lo que se maneja aquí. Todo lo que se estableció fue en base a la epidemiología a través de la vigilancia y la inteligencia epidemiológica, que es el sustento para que las políticas en salud sean adecuadas. Si yo tengo un sistema de vigilancia y de inteligencia epidemiológica deficientes, esto va a estar sustentado en alguna situación que no es conveniente. El quinto es atención a la salud y bienestar, condiciones de salud de la población, prevención y control de tratamientos, enfermedades no transmisibles, que es el gran reto, las transmisibles también en muchos casos, pero aquí lo enfocaron a las enfermedades no transmisibles, diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Salud sexual y reproductiva, atención integral en salud mental y adicciones, que son programas que hay un problema de salud pública muy importante, pero no tenemos la infraestructura para enfrentarlo y manejarlo. Salud y asistencia social para las mujeres. Esto es lo que sustenta. Se supone que empezamos en el 19, llevamos 3 años y al momento nadie ha hecho un informe de los avances que llevamos hasta ahorita. Pero estos son rubros muy ambiguos. Necesitamos datos más concretos para evaluar realmente que esto va a funcionar. Son metas a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, ¿en qué vamos? No sé. Se quedará otra vez en un documento que no signifique cambios importantes, quién sabe. Entonces, los sistemas, para llevar a cabo todas estas políticas, se establece el sistema de salud, que es lo que decíamos, como el conjunto de entidades encargadas de las intervenciones en la sociedad que tiene como propósito, ¿qué? La salud. Y eso es lo que veíamos ayer. Todas las organizaciones, instituciones y recursos que llevan a cabo una orientación hacia servicios de salud. Cada uno tiene sus gobiernos, tiene su manera de financiarse, cómo se generan los recursos, unos por recuperación, otros por cuotas de trabajadores, empresarios, gobierno, y los servicios que presentan. Eso es lo que es nuestro sistema de salud. Y hay 2 grandes rubros, que es lo que decíamos ayer, público y privado. Y bueno, el éxito de un sistema de salud es que dé lo que necesitan los usuarios y que se mantenga en situaciones de sostenibilidad financiera adecuada. El ideal es universal, es decir, yo le doy todo a la población sin que ellos tengan que generar ningún gasto. En Cuba es un sistema de salud universal que tiene ese tipo de prestación, pero hay a cambio de otras cosas, ¿verdad? Entonces sería cuestión de valorar. Prestar una atención integral, que va a todo lo que se refiere a la atención en salud, promoción, educación, tratamiento, rehabilitación, etcétera, a todos los que requieran de acuerdo a sus necesidades, ser equitativos, hacerlo con calidad, y siempre haciendo el uso eficiente y adecuado de los recursos, y que puedan ser cambiantes, ¿no? No sea una cosa rígida. Yo hago esto porque la salud cambia, y de acuerdo a las nuevas necesidades, pues definitivamente pues debe ser fácilmente adaptable a lo nuevo que pueda suceder, y más ahora que hay
enfermedades emergentes, reemergentes, etcétera, etcétera. Entonces, lo que les decía que influye, pues, en primer lugar, la cuestión financiera. Y definitivamente la formación de recursos juega un papel importante en los sistemas. Si yo estoy generando en las facultades médicos, enfermeras, etcétera, para que trabajen en el sector salud y en el sistema de salud, pues debo capacitarlos y crearlos de acuerdo a mi política de salud. Si yo estoy enfatizando mi promoción y prevención, pues debo dar, cuando menos que sepan que existen, ¿no? Muchos médicos llegan a recibirse y pues realmente nunca vuelven a hacer atención en cuanto a promoción y prevención. Se orientan más otra vez a la cuestión de tipo curativo. A veces la misma población no valora la promoción y la educación, ¿no? Porque otra vez me van a dar plática, ¿no? Pero la curativa sí, porque me resolvieron un problema grave de salud, porque me recuperaron de que estaba descompensado, ya me regresaron. Voy a regresar otra vez, ¿no? Porque no me educaron a cambiar mis estilos de vida, y entonces otra vez que esté más descompensado, regreso. Y así se le llevan los pacientes hasta que llega un momento en que la situación de descompensación es tan grande, pues que ya el tratamiento, lo que se le haga, no garantiza que tenga éxito y pues fallecen los pacientes. Entonces, toda la regulación de los sistemas de salud corresponde a la Secretaría de Salud. El financiamiento, pues lo vimos que es de diferentes maneras, puede ser a través de cuotas, etcétera, etcétera. Y el sector de salubridad, pues el financiamiento es 100% del gobierno. ¿Cómo se articulan? ¿Qué es el gran reto? Pues definitivamente articulación no hay. El IMSS funciona con sus unidades y el acceso es diferente. Y el ISSSTE y todos tienen su misma legislación y regulación para dar atención a quien corresponde. La idea en la atención universal es aquella donde cobertura universal es donde todos pueden entrar a todos lados. Se hizo alguna vez en atención materna, creo que todavía está vigente, donde cualquier problema de salud materna infantil, la paciente puede acudir a cualquier hospital, inclusive privados, hay el convenio, si es que requiere una atención de urgencia. El financiamiento, pues ya lo veíamos. Los impuestos, al final, son los que generan todo. En nuestro país, como decíamos ya muchas veces, es asociado a la actividad laboral. Y lo otro que está ya cada vez más fuerte en México, que son los seguros. Todos tienen seguros, en muchas empresas dan seguro social y además un seguro de gastos médicos. Y bueno, como lo vimos o lo han visto ustedes en la película de Zico, pues el seguro de gastos médicos es una gran trampa, porque a veces nunca sabemos lo que protege ese seguro y cuando tenemos un problema de salud, nos damos cuenta que realmente nuestra cobertura no alcanza para resolverlo financieramente. Y este es el mismo que pasó ayer su compañero, otra vez cómo se financian las diferentes instituciones, y cómo funcionan hasta el final. Entonces, lo de estructura que repetimos. Entonces, al final, otra vez lo que dijeron sus compañeros en el artículo 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salud general.
Y esto está dispuesto en el artículo 73. Esto ya es repetir, esta es la cobertura que tiene cada una en el 2008, y bueno, pues encontramos que la población con seguridad social, el 49.1 era en 2000, 45.3, seguro popular que manejaban era el 25%, del 29, o sea que al final parece ser que en ese momento estaba más o menos alcanzada la cobertura. Ahora tenemos que partir de cuáles otra vez los datos bases y saber qué cobertura tenemos. Esta habla de la población amparada al IMSS. ¿Cuántos afiliados tenemos? 43.4 millones. No todos van al IMSS. 26.6 acudieron y lo usaron 11.5. O sea, yo puedo tener muchos afiliados, pero no todos acuden. Entonces, la población inscrita, que son los afiliados, pero hay otra que es la población usuaria. Y siempre hay diferencias, porque no todos van al Seguro Social. Y aquí vemos lo que veíamos de recursos, por ejemplo, doctores. Nuestro promedio es de 1.7, la OCDE tiene 3.3, enfermeras 2.3, OCDE dice que debe ser 9.1, camas 1.1, OCDE dice 4.8, catálogo de servicios, cobertura IMSS 8,000, promedio de espera 30 minutos y tenemos 91 que a veces se van al doble o no sé cuánto. El gasto anual es 3.725 pesos por persona. En el Seguro Popular 2.852, el IMSS 3.725, que es lo que está ahí. 4,000, o sea, lo que cuesta cada la atención de cada uno de los usuarios. Entonces, como verán ustedes, pues, de acuerdo a estos datos, el reto es muy importante. Los servicios de salud es el concepto para hacer referencia a la actividad que hace acciones para satisfacer las necesidades. Por lo general, los servicios implican brindar algo que no es material. Los servicios de salud, por lo tanto, son prestaciones que brindan asistencia sanitaria. Aquí es lo que ofrece cada uno. Les decía, las instituciones como INSE e ISSSTE, aparte de dar atención médica, dan prestaciones sociales. Pues hay centros de ¿cómo se llama? Donde van las gentes a aprender alguna actividad que les pueda dejar prestaciones sociales, que les pueda dejar algún ingreso adicional. Hay guarderías, hay seguros de invalidez y vida, retiro y vejez, y ahora es lo mismo acá en el ISSSTE. Lo que no aparece en la Secretaría de Salud. ¿Por qué? Porque no son trabajadores. Entonces tengo que dar invalidez porque el patrón me pide un comprobante de que estoy enfermo o de que estoy inválido. Entonces, lo que veíamos antes es la existencia en 2007 de los hospitales de servicios públicos, y de acuerdo a los indicadores, pues todavía estamos lejos de contar con los recursos suficientes para pues tener la estructura de calidad suficiente para la atención. Esto es en cuanto a medicamentos, que es el gran reto. Modelo de atención, los modelos de atención en este caso están enfocados a los diferentes niveles que existen dentro del sistema de salud para la atención de los pacientes. El primer nivel de atención, que es donde llega la gran cantidad de población, que es
demandado en un 85% de la población que acude a atención médica. Y es lo que les decía ayer, creo también, son las unidades de medicina familiar en el IMSS, ISSSTE, centros de salud, eh, casas de salud en el caso de bienestar, etcétera, etcétera. Y es donde llega el grueso de la población a atenderse. Y aquí es donde tenemos que enfatizar las acciones de promoción y prevención, que es donde tenemos la gran afluencia de los pacientes, muchos de ellos sanos, muchos de ellos en control, pues sí podemos trabajar con ellos. Ya en el segundo nivel son aquellos que representan hospitales generales. Podemos hacer promoción y prevención, pero las condiciones del paciente son diferentes. Entonces, los planes deben ser diferentes para que aseguremos que la promoción y prevención que se pretenda hacer ahí tenga éxito. Y el tercer nivel, pues ya son las grandes hospitales, institutos o centros médicos en el caso del IMSS. Primer nivel serían las clínicas 67, segundo nivel sería el hospital de Jalostoc, la 76, tercer nivel, la raza. Esa es una regionalización. Y cada una de las unidades de medicina familiar tiene un área de responsabilidad y es ahí donde se ubican todas las acciones que tienen que realizarse. Atención de salud, prestaciones sociales y económicas y actividades en comunidad. La atención integral pues debe ser todo eso, además de dar la atención en salud, debemos educar, dar a través de las nutricionistas alimentación saludable, establecer de acuerdo a los municipios en que se encuentran las unidades, pues tener reuniones con el comité de salud para garantizar agua potable, que las viviendas pues puedan cuando menos cumplir con los mínimos requisitos para ser lugares seguros, cuenten con drenaje y bueno, pues, control de la fauna. ¿Qué pretendemos hacer? Es que la gente cuide su salud. Si aprendemos a que la población cuide su salud, vamos a tener mejor desarrollo individual, la suma de individuos hace una comunidad en mejores condiciones y los sistemas locales de salud pues tendrán más acercamiento a nuestra comunidad y en consecuencia podemos hacer que participe la comunidad. La participación comunitaria es esencial. El multisectorial es lo que veamos apenas ahorita y es el enfoque de diferentes sectores que hay en nuestro país para participar desde la elaboración de programas, establecer políticas, leyes, etcétera, y llevar a cabo acciones para sumarse y tener mejores resultados en la salud pública. ¿Por qué necesitamos dicho enfoque? Porque para modificar las determinantes en salud, muchas veces el hacerlo rebasa los recursos que cuentan los sistemas de salud, o sea, la Secretaría de Salud. Y formamos parte de un ecosistema. Por lo tanto, los esfuerzos de todos sumados tendrán mejor resultado que si dejamos que alguien participe. Primero será insuficiente, por lo tanto, pues no vamos a modificar las cosas como debe ser. Profesionales de diversas especialidades desarrollan una labor activa en diferentes sectores. Es lo que les decía, cada sector tiene sus diferentes especialidades y disciplinas en las que participan. Entonces, para prevenir y detectar, ahora que estamos con grandes problemas de zoonosis, pues necesitamos también aquí la Secretaría que se encarga de vigilar que la salud de los animales que ingresan al país sea adecuada. Sí, Eliu, ¿quiere hacer algún comentario? ¿Me escucha, doctor? Sí, Ah, sí. ya. Entonces, al inicio, el COVID fue
bueno, tuvo un enfoque multidisciplinario y ya cuando avanzó y se hizo pandemia fue multisectorial. Pues pudiera ser que así se enfocó en México, pero definitivamente desde un principio tendría que ser multisectorial. ¿Por Pero, qué? Porque, por ejemplo, el sector educación pública, teníamos que hacer una estrategia en donde garantizar primero la seguridad de los niños. Y ahí, ¿qué corresponde? Suspender clases. Eso lo hace la Secretaría de Salud. Pero si estamos encontrando que un gran problema era la transmisibilidad de la enfermedad y que la convivencia era un alto riesgo, las clases tenían que haber suspendido, no sé, con oportunidad. Otro, Secretaría del Trabajo. Si estamos viendo que en algunos trabajos la convivencia es importante, suspendo actividades. Pero también la Secretaría debe garantizar que la gente que estaba trabajando no sea despedida. Y que bueno, que tal vez muchos empresarios, primero que no corran a la gente, pero pues que garanticen un sueldo. Muchas empresas les pagaron un porcentaje X. Entonces, todo esto es un enfoque multisectorial. Y así fue como se hizo toda la participación. Pero esto tenía que haberse hecho desde un principio. Y así estamos eliminando situaciones de riesgo y el problema, primero, no se extiende tanto y el control es más fácil. Y lo más importante, no ocasiona tanto problema de la población en el sentido de mortalidad. Tenemos mucha gente ahorita, salió un libro apenas sobre el COVID de larga duración y la verdad que está bien interesante. Gente que le dio el COVID y lleva, desde que le dio hasta la fecha, con situaciones graves. Y vienen aquí todas las alteraciones a nivel cerebral, a nivel psicológico, a nivel endocrinológico, cardíaco, pulmonar, y a todo le pegó el COVID. Entonces, todas estas consecuencias son parte también de otro sector que tiene que entrar a modificar muchas veces, porque muchos pacientes necesitaron o necesitan ser ubicados en sus trabajos. Y los patrones, pues no, prefieren muchas veces correr al trabajador que reubicarlo. Entonces, como ven ustedes, todo este manejo es complejo y la participación de todos los sectores de manera coordinada debe hacerse. Pero acuérdense que el conocimiento epidemiológico y toda la información que se requiere para partir de una base sólida la tiene la Secretaría de Salud y de ahí la unidad de inteligencia epidemiológica. Bueno, creo que hasta aquí es lo de este tema. Sí. ¿Hay preguntas, comentarios? No, doctor. Todo bien. No, doctor, todo bien. ¿Todavía no? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios de todo lo que platicamos hoy, ¿nada? No, profe, aún no. Todo bien. Bueno, nos vemos entonces Sí, todo bien, profe. el lunes. El equipo 12, ¿sí ya tiene su tema? Ya. Sí, doctor, ya está listo. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Descansen. hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente descanse. Gracias. Gracias.